Bienvenidos, vamos a continuar en la parte 2. Nos quedamos en las tablas y vamos a continuar con los tipos de datos. Varchar, salte. Tenemos el tipo varchar. Y bueno, este tipo va a ser de cadenas de longitud de variable de 1 a 4000. El tipo de char, tamaño, tipos de carácter de longitud fija, por defecto es 1. El integer para datos enteros, el tipo date para tipos de fecha. La creación de la tabla cama y habitación se va a crear mediante este código create table, el nombre de la tabla cama, seguido unos paréntesis y de cama interior not null primary key. Va a ser nuestro clave primaria. En segundo vamos a tener el número de cámara, va a ser de tipo entero y not null quiere decir que no puede estar vacío. Orientación, en dónde va a estar ubicada nuestra cama, va a ser de tipo varchar 25 not null. Libre, va a indicar si es libre o no. Not null, ocupada. Fecha, la fecha que entró y la hora. Habitación, y de habitación interior not null primary key, y de cama interior not null. Número de cámara y piso de tipo interior. Bien, aquí está la tabla médico, que va a contener el ID médico, matrícula, nombre, apellido y la especialidad. Creación de la tabla paciente. Vamos a tener un ID paciente, va a tener nombre, sexo, apellido y fecha de nacimiento tipo time. La tabla internación va a constar de los diferentes campos: internación, y de paciente, y de recorrido, y de habitación, y de cama, y de médico, y de documento. Aquí van a estar sus claves foráneas para que estén ligadas y funcione correctamente nuestra base de datos. Referencia de tabla. Si desea acceder a un objeto, puede ser mediante una tabla o una vista. Manejo de constraint en SQL. Bueno, los constraints se aplican a nivel de la base de datos, se utilizan para prevenir la entrada de bases de datos inválidos y garantizan la integridad referencial de la base de datos cumpliendo las reglas del negocio. Deben cumplirse para llevar a cabo exitosamente las operaciones de ML. Not null, como estábamos viendo, forma parte de la definición de la columna y no puede declararse a nivel de la tabla. Define una columna de la tabla si se especifica not null o se le aplica una restricción unique key o primary key. La columna no puede tener valores en null. Lo que les decía en pocas palabras, que no esté vacío el campo. Primary key identifica de manera única en cada fila de una tabla, no acepta valores nulos, solo existe un primary key por tabla, una restricción y afecta solo esa columna y debe tener valores únicos. Pues sí, la primary key debe de tener valores únicos, no deben estar repetidos y va a ser su identificador. Por ejemplo, aquí tenemos el ID paciente, que va a ser el paciente, va a ser primary key. Aquí también el ID médico va a ser primary key. For key va a ser la base de datos que va a estar ligada a través a otra tabla, la cual va a ser un primary key, pero en la tabla contraria va a ser el for key. Aquí está el texto bien explicado, si lo gustan leer. Y bien, vamos aquí a continuar los pasos para validar para la integridad.
Oracle y SQL coloca las llaves primarias en un caché especial. Para cada inserción de tabla hija, el servidor busca referencia en la caché de llaves primarias. Cuando se elimina una llave primaria de la caché, borra también la fila correspondiente. Check define una condición que debe satisfacer cada fila y no hay límite de check. Puede ser hombre o mujer. Y bueno, pues vamos a... Aquí tenemos un ejemplo de cómo va a estar checando. Por ejemplo, si edad va a ser de 3 y que cheque que edad sea mayor de 0 y edad no esté nula. Eso sería una validación en nuestra tabla de usuario. El UniKey pues solamente va a tomar valores únicos y crea un índice y permite valores nulos. Identifica una o más columnas que identifican inequívocamente cada fila de la tabla. Constraint única, aquí tenemos un ejemplo. Y pues aquí tenemos la función alter table, cómo va a estar cómo va a estar compuesta, y tenemos la sentencia para modificar la estructura de la tabla. La podemos modificar mediante el tipo, el valor, hacerle algunos cambios. Tenemos un ejemplo de cómo hemos cambiado la tabla. Eliminación de columnas con drop column. Elimina la columna con sus datos. Es lo que hace esta instrucción. Aquí tenemos el mismo alter table. Eliminación de tablas con drop table empleados. Al eliminar una tabla desaparecen también sus datos y los índices asociados a ella. Si se utiliza la opción Cascade Constraints, elimina las restricciones de integridad existentes hacia la tabla, que se eliminará. Las vistas y sinónimos de una tabla eliminada no desaparecen automáticamente, solo adquieren el carácter de inválidos. Puede eliminar la tabla, se necesita ser dueño o tener privilegio. Vamos a ver el tiempo y hasta